Bien, ahora queremos pedir la bendición especial de Dios, así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre, gracias por este día. Gracias por la frescura de la mañana. Pedimos, Padre, que la frescura de tu Santo Espíritu pueda manifestarse en este lugar, en nuestras almas. Te ruego, Señor, que nos ayudes a comprender que no solamente vivió Jesús por nosotros, sino que Jesús quiere vivir en nosotros. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración y por contestarla, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Durante el transcurso de esta semana hemos estado hablando en cuanto al manto de Jesús. En nuestro primer tema vimos que Jesús vino a este mundo y vivió una vida perfecta. Es decir, tejió un manto de justicia perfecta, tejió un carácter perfecto. En nuestro segundo tema nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo quiere que nosotros reclamemos ese manto de justicia perfecta. Es decir, Él nos imputa su manto. Es decir, Él nos pone a nuestra cuenta lo que Él hizo. Toma su vida, cuando yo lo recibo a Él como mi Salvador, Él toma su vida y me la pone a mi cuenta. Es decir, Dios no mira mi vida, sino que Dios mira la vida de Él, que Él vivió por mí en mi lugar. Y luego en nuestro tercer tema hablamos sobre el bautismo. El bautismo en el nombre de Jesús. Y nos dimos cuenta que en el momento del bautismo es cuando Él toma su vida perfecta y oficialmente me la pone a mi cuenta. Y luego en nuestro tema de ayer estudiamos sobre el tiempo cuando Dios va a examinar el manto para ver si en verdad, con sinceridad de corazón, nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Porque hay mucha gente que profesa haber recibido a Cristo, pero en realidad su vida demuestra lo contrario. Ahora, en esta mañana vamos a hacer una continuidad de lo que estudiamos ayer, pero vamos a entrar un poquito más profundamente en el asunto de la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y ustedes recuerdan que ayer, cuando terminamos nuestro estudio, estábamos hablando sobre la parábola de los dos deudores. Lo que les voy a decir ahora es de crucial importancia. El perdón de Dios, cuando nosotros lo comprendemos, afecta cómo nosotros tratamos a otras personas. Es decir, que cuando nosotros vemos cuán grande ha sido el perdón de Dios para con nosotros, que teníamos una deuda tan grande con Él que nunca la podríamos haber pagado, pero que por misericordia, cuando clamamos a Él, Él nos perdonó toda nuestra deuda, nuestros pecados. Cuando entendemos eso, eso va a afectar la forma en que nosotros tratamos a otras personas. Porque la última parte de la parábola nos dice que este individuo que había sido perdonado grande, en realidad no entendía lo que había pasado. No afectó el perdón de Dios su relación con sus semejantes. Es decir, el perdón que entró no salió. Cuando en realidad entendemos el perdón de Dios, cuando en realidad entendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, eso va a afectar la forma en que nosotros tratamos a otras personas. Es decir, la vida de Jesús va a fluir a nosotros y luego va a fluir a otros
en nuestras relaciones con ellos. Y de eso queremos hablar en nuestro tema de esta mañana. Hemos hablado de lo que Jesús hizo por nosotros, tejiendo el manto. Pero ahora quiero hablar de lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Noten lo que dice Gálatas el capítulo 2 y el versículo 20. Gálatas el capítulo 2 y el versículo 20 es un versículo hermoso y expresa el plan de Dios para con nosotros. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es decir, la vida de Jesús brillaba en la vida del apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo no solo creía que Cristo vivió por él y que el Señor Jesucristo murió por él, sino que el apóstol Pablo creía que el Señor Jesucristo quería vivir en él y a través de él. Y por eso dice: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, esta mañana queremos estudiar una parábola muy interesante que ilustra el hecho de que Jesús quiere no solamente ser nuestro sustituto, sino que quiere que nosotros vivamos su vida. Esa historia la encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, y vamos a empezar nuestro estudio en el versículo 25. Mientras ustedes están buscando Lucas 10:25, necesito decirles algo en cuanto a las parábolas. Las parábolas de Jesús muchas veces tienen una doble dimensión. Tienen una dimensión limitada y luego tienen una dimensión más amplia, una dimensión cósmica, podríamos decir. Les doy un ejemplo: la parábola de la oveja perdida. Generalmente cuando estudiamos esa parábola decimos que Jesús quiso enseñar que muchas ovejas se extravían de la iglesia, y entonces nosotros debemos ser buenos pastores y debemos ir a rescatar a las ovejas que se fueron y volver a traerlas a la iglesia. Y ciertamente esa parábola tiene esa aplicación, pero esa aplicación es limitada. Hay una aplicación mayor. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, que es un libro sobre las parábolas, allí dice que en realidad el pastor de esa parábola es Jesús, porque Jesús es el buen pastor. Las ovejas que están sanas y salvas en el redil, que se da el número 99, se usa el 100 como número redondo, pero las ovejas que están sanas y salvas, seguras en el redil, representan los mundos que nunca pecaron. Interesante. La oveja que se extravió del redil representa este mundo que pecó. El acto del pastor irse de la seguridad de su casa, donde están las 99, para ir a rescatar la oveja que estaba perdida, representa el hecho de que Cristo abandonó la seguridad del cielo y vino a la tierra con el fin de rescatar a este mundo. Y el acto del pastor, recoger la oveja cuando la haya y volver a traerla al redil,
y llama a los vecinos y llama a los amigos y los familiares y se celebra una fiesta y todo el mundo canta, representa lo que va a pasar cuando finalmente este mundo haya sido totalmente rescatado y todo el cielo, según Apocalipsis 5, va a cantar gloria y honra y alabanza al Señor, porque el mundo que estaba perdido fue rescatado. Esa es la dimensión cósmica de la parábola de la oveja perdida. La parábola que vamos a estudiar esta mañana también tiene una aplicación pequeña y tiene una aplicación más grande. Vamos a estudiar la parábola del buen samaritano. Ahora, generalmente cuando estudiamos esa parábola, nosotros decimos que todos debemos ser buenos samaritanos. Y es cierto. La parábola, el propósito es que nosotros imitemos el ejemplo del buen samaritano. Pero la parábola tiene una dimensión más grande, una dimensión más amplia. Y vamos a analizar la parábola a la luz de la idea del manto para ver qué quiso enseñar Jesús. Versículo 25. Y he aquí, un intérprete de la ley, es decir, un experto en la ley de Moisés, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjense la pregunta: ¿cómo es que yo puedo heredar la vida eterna? Ahora, ¿pueden ustedes recordar a otro personaje que hizo la misma pregunta? El joven rico. Así que vamos a hacer un paréntesis por un momento y vamos a ir a la historia del joven rico. Mateo, el capítulo 19, Mateo, el capítulo 19 y el versículo 16. Mateo 19 y el versículo 16. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es la misma pregunta, ¿sí o no? ¿Cuántos caminos hay a la vida eterna? 2, 3, 5, 10. No. ¿Cuántos? Un solo camino. Así que esperaríamos la misma respuesta, ¿verdad? Si es la misma pregunta y hay un solo camino, Jesús va a dar la misma respuesta al joven rico y al otro joven. Ahora sigamos leyendo aquí en cuanto al joven rico. Dice en el versículo 17, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y eso se ha entendido mal. Algunos han dicho que Jesús estaba diciendo que él no era Dios. ¿Por qué me llamas bueno si yo no soy Dios? Pero eso no es lo que está diciendo. Lo que Jesús está preguntando es: ¿en qué sentido crees tú que yo soy bueno? ¿Tú crees que yo soy bueno porque soy Dios? Entonces está bien. Si crees que soy bueno nada más porque soy un buen hombre, entonces no está correcto. Así que dice: mas si quieres entrar en la vida, ¿cuál vida? La eterna, según el contexto, porque la pregunta es: ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Yo pregunto: ¿será que la vida eterna se gana guardando los mandamientos? Esa es la impresión que da. Jesús dice: si quieres entrar, si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. Y el joven como que no puede creer lo que está escuchando. Dice: eso es demasiado bueno para poderlo creer. Es lo que yo esperaba que él dijera, porque él pensaba que él era un observador de los mandamientos. Pero él quiere estar seguro de que Jesús y él están pensando de los mismos mandamientos. Así que dice en el versículo 18, le dijo: ¿cuáles mandamientos tengo que guardar para tener la vida eterna? Y Jesús dijo:
no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, lo interesante es que si ustedes leen la lista de los mandamientos que cita Jesús, Él cita 5 de los últimos 6, pero saca uno y mete otro. Tiene el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, tiene no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, pero el mandamiento que no incluye es el que dice no codiciarás. En lugar de eso pone un mandamiento que es lo contrario de codiciar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque amar al prójimo es lo contrario de la codicia. Pues cuando uno codicia, codicia a la mujer del prójimo y codicia las posesiones del prójimo. Uno no le importa el prójimo. Así que Jesús está poniendo el mandamiento: no codiciarás, en forma positiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora este joven, escuchen bien, este joven podría haber sido un buen miembro de iglesia, porque él se sentía cumplidor. Sigue diciendo en el versículo 20, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Está diciendo: llévame para allá de una vez, porque yo he cumplido los mandamientos que tú has citado. ¿Los estaba guardando? Externamente sí, pero no los estaba guardando de corazón. Los estaba guardando sin amor. Y el apóstol Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo pregunto, ¿es posible guardar los mandamientos sin amor? Aparentemente, claro que sí. Los fariseos lo hacían. Este joven era un fariseo porque guardaba la ley, como decía Pablo, con respecto a la ley, sin tacha. Pero era un legalista. Ahora viene la respuesta de Jesús, y quiero que noten la palabra. Hay una palabra clave aquí. Versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser, ¿qué cosa? Perfecto. ¿Hay que ser perfecto para entrar a la vida eterna? Sí. Jesús le dijo: si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Ahora le dice: si quieres ser perfecto, ¿qué tiene que hacer? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Ahora se puso difícil la cosa, porque este joven que decía que guardaba la ley, ahora va a demostrar que no ama a su prójimo. Porque dice en el versículo 22: oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Amaba a su prójimo? ¿Estaba cumpliendo la ley? Externamente sí, pero no estaba cumpliendo la ley por amor, sino que estaba cumpliendo la ley por obligación. Porque pensaba que guardando la ley iba a ganar la vida eterna. Ahora sí podemos volver a Lucas, el capítulo 10, y continuar estudiando la parábola. Escuchen, hermanos y hermanas jóvenes, especialmente los que son adventistas. Muchas veces nosotros caemos en el error de ser legalistas, de pensar que nuestra obediencia nos garantiza o nos gana la salvación.
Pero en realidad nuestra obediencia no gana la salvación. Cristo nos salva y como resultado obedecemos. Este joven pensaba que guardando los mandamientos podía salvarse. Pero Jesús está diciendo, no, si tú amas a tu prójimo y lo demuestras en tus acciones, entonces eres salvo. La obediencia siempre tiene que desprenderse del amor. Ahora sigue diciendo en Lucas 10 y el versículo 26. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Tú eres el experto en la ley, dice Jesús. Tú eres un intérprete de la ley. ¿Cómo lees? Es decir, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo es que una persona hereda la vida eterna? Y dice en el versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Tenía en su mente este joven abogado religioso, tenía claro cómo podía uno heredar la vida eterna. Claro que sí. Versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Vivirás cuál vida? La eterna. ¿Qué problema tenía este abogado? Se conocía los 2 mandamientos en la cabeza, pero no los estaba viviendo. Él citó como un loro que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero Jesús le dice, está bien, has respondido bien, teóricamente tienes la idea correcta. Ahora, haz esto y vivirás. Es decir, ama a Dios y ama a tu prójimo, entonces vas a tener la vida eterna. Pero este joven no lo estaba haciendo. Noten lo que dice el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Está cambiando un poquito el tema de conversación. Si ahora te voy a tirar la pelota a ti. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús ahora, en vez de decir, bueno, tu prójimo es una persona que está necesitada, Jesús va a contar una historia. Y esa historia empieza en el versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y créanme que cuando dice que descendía, en verdad descendía. Yo he estado allí en ese camino que va de Jerusalén a Jericó. No lo he caminado, pero he pasado en un automóvil esa carretera. Es una carretera con muchas curvas grandísimas, como las curvas entre Valera y el Pico del Águila, de esas que son así, vuelta en U, y algunas dan casi una vuelta completa. Así es la carretera. Y desciende desde Jerusalén hasta Jericó. Puede haber nieve en Jerusalén y puede haber un clima cálido en Jericó. En cuestión de 1 hora uno puede estar de la nieve en el calor. Así desciende la carretera. Y es una carretera desolada. Eso es un desierto árido, no encuentra uno árboles. Lo único que uno encuentra por ahí a veces son unas pocas cabras y tal vez unos beduinos que están cuidando las cabras. Es una carretera desolada. Uno puede entender cómo es que los ladrones se mantenían allí esperando asaltar a personas que venían solos por la carretera. Así que dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. La palabra despojaron significa que le quitaron la ropa,
lo dejaron desnudo, e hiriéndole, le quitaron la ropa, lo hirieron, y luego dice, se fueron dejándole medio muerto. ¿Saben lo que representa ese hombre que cayó en manos de ladrones? Representa a la raza humana. Yo pregunto, ¿Satanás es un ladrón? En Juan 10 y el versículo 10 dice que Satanás no ha venido sino para hurtar y para matar. Es decir, los ladrones representan a Satanás y sus ángeles. Yo pregunto, ¿Satanás despojó al ser humano de su manto glorioso de luz? ¿Satanás ha herido a la raza humana y ha dejado a la raza humana medio muerta? Claro que sí. Es decir, los ladrones son Satanás y sus ángeles, y el que cayó en sus manos representa a la raza humana. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Un pastor. Uno esperaría que un pastor sabe que es necesario ayudar a la gente por amor. Pero fíjense lo que hizo el pastor. El pastor fue el peor de todos. Porque dice en el versículo 31 que venía por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ni siquiera se acercó. Ahora yo pregunto, era un sacerdote. ¿Usted cree que ese sacerdote guardaba el sábado? ¿Diezmaba? ¿Comía carne de cochino? ¿Ayunaba? Era moralmente recto. Pero cuando vio a este personaje necesitado, lo ignoró y siguió de largo. Su observancia de la ley no valía ni una locha. Ustedes no saben qué es una locha porque están demasiado jóvenes. Es una moneda que existía en Venezuela cuando yo vivía aquí. Valía 12 céntimos y medio. O podríamos decir que no valía ni una puya. También demasiado jóvenes para saber qué es una puya. Porque el gobierno ya no va a sacar 5 céntimos. Porque eso no valdría nada. Así que dice aquí que este individuo, guardador de la ley, externamente pasó de no tenía amor, guardaba la ley sin amor. Ahora, el levita fue un poco mejor. Los miembros de la iglesia. Dice en el versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, es decir, viene y se acerca y mira, y viéndole pasó de largo. El pastor y los miembros de la iglesia que profesaban guardar la ley, que diezmaban la menta, el eneldo y el comino, vieron a este hombre necesitado y pasaron de largo. Así es que en gran medida la raza humana trata a la gente que está en necesidad. Aún en el mundo cristiano, el ministerio y los miembros de la iglesia a menudo ignoran las necesidades de la gente mientras profesan ser guardadores de la ley. Y ahora la historia toma un giro interesantísimo. Dice en el versículo 33, pero un samaritano que iba por aquel camino
Ahora necesito decirles algo en cuanto a los samaritanos. En Juan 4:9 dice que los samaritanos y los judíos no se relacionaban uno con el otro. Es más, los judíos acusaban a los samaritanos, a Jesús inclusive lo acusaron de ser samaritano. Es decir, no había mayor insulto que un judío decirle a otro judío que era samaritano. Y una vez le dieron a Jesús: ¿no te dijimos que tú eres un samaritano y tienes un demonio? Porque los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos. No se podían ver ni en retrato. Pero dice aquí que un samaritano, que era un extranjero, que no era del pueblo de Dios, vino de afuera, que iba de camino, vino cerca de él. Iba, se acercó como el levita, pero ahora hace algo. Dice: y viéndole fue movido a misericordia. Recuerden esa palabra, porque vamos a volver a ella. Fue movido a misericordia el samaritano, el de afuera, el extranjero. Llegó, se acercó y lo tocó. El samaritano representa a Cristo. El único buen samaritano es Cristo Jesús. Cuando él vio que la raza humana había sido despojada de su manto, había sido herida la raza humana, que la raza humana estaba medio muerta y en sí misma, si se hubiera dejado abandonada, hubiera perecido. El Señor Jesucristo vino de otro país a esta tierra, porque cuando vio nuestra condición fue movido a misericordia. Y luego entonces dice en el versículo 34, recuerden, fue movido a misericordia, esa palabra es clave, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. ¿Qué representa el vino? El vino representa la sangre de Cristo. Jesús sirvió vino no fermentado. En el aposento alto dijo que debíamos beber, porque esta era su sangre, representaba o simbolizaba su sangre. Es decir, la forma en que sanó a este individuo fue con vino y con aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. ¿Cuáles son los agentes sanadores que ha provisto Jesús para sanar a la raza humana? Su sangre y ¿qué? El Espíritu Santo. Ahora sigue diciendo: y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón era el hospital. Es decir, empezó el proceso de recuperación, pero ahora fue necesario llevarlo al hospital. ¿Y saben lo que representa el hospital? La iglesia. Porque Dios pone a la gente herida por el pecado en contacto con la iglesia, y la iglesia debe participar en el proceso de traer sanidad a esas personas. Jesús derramó su sangre y derramó el Espíritu Santo, pero luego pone en contacto con la gente de la iglesia a ese enfermo, para que la iglesia cuide y restaure a la persona a la salud nuevamente.
Ahora quiero que noten algo muy interesante en esta parábola. El versículo 35, el buen samaritano se fue. Otro día, al partir, el samaritano se fue. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero, es decir, al médico del hospital. Y le dijo: cuídamele. Yo pregunto, cuando Jesús se fue al cielo, ¿le dio recursos a la iglesia? ¿Dio dones a la iglesia? Para que la iglesia pudiera alcanzar a las almas, traer a las almas a la iglesia, para traerles sanidad a las personas que entraran a la iglesia. Claro que sí. Dio dones a los hombres, dice la Biblia. Ahora escuchen. Y le dijo: cuídamele. Y claro, el médico está pensando: bueno, ¿y si me cuesta más de los 2 denarios? Escuchen lo que dice: y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hay una segunda venida del samaritano. ¿Qué dice en Apocalipsis 22 y el versículo 12? Jesús dice: he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Cuándo es que Jesús va a recompensar a la iglesia por la obra que ha hecho en restaurar las almas? Cuando Jesús, ¿qué? Regrese. Cuando vino, proveyó el vino y el aceite, pero cuando regrese va a recompensar a la iglesia por haber atendido a los enfermos espirituales que entraron en contacto con la iglesia. Y luego entonces la parábola termina con Jesús haciendo la pregunta. Se encuentra en el versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó, noten la palabra, de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Sigue el ejemplo del buen samaritano. Es decir, Jesús lo hace primero para darnos un patrón de lo que nosotros debemos también hacer. Ahora, ¿ustedes recuerdan esa palabra perfecto? Si quieres ser perfecto, que es lo mismo que si quieres entrar a la vida eterna, para entrar a la vida eterna hay que ser ¿qué? Perfecto. Y algunos dicen: entonces nadie va a llegar. Por eso es que nosotros necesitamos que la vida de Cristo nos sea acreditada, porque todos nosotros somos imperfectos. En nuestra propia vida estamos perdidos. Pero cuando yo recibo a Cristo, su vida está en lugar de mi vida. Pero luego Jesús quiere vivir esa vida en mí. Quiere que esa vida que Él me dio fluya a través de mí. Ahora, vamos rápidamente a Mateo, el capítulo 5. Mateo 5. Y vamos a leer rápidamente varios versículos. En el versículo 38. Dice en el versículo 38, está hablando Jesús: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Así vive la mayoría de la gente. Tú me pegas, yo te pego. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Es decir, si alguien te pega en una mejilla, pégame en la otra también. Esa religión está bien difícil. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, si alguien te lleva y te demanda y dice, dame tu saco, dice, ¿no quieres la camisa también? La religión de Cristo es exigente, no crean. Y luego dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Es decir, si te dice, por favor, llévame esta carga hasta allá, dice, no quieres que te la lleve ida y vuelta. Y la gente cree que Cristo no exige. Exige mucho más que guardar la ley externamente. Y luego dice en el versículo 42, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa es la forma como la gente obra hoy en día. Ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Es decir, si alguien te maldice, tú le dices, tú no te quedas callado y te muerdes la lengua, sino que dices, Dios te bendiga. Haced bien a los que os aborrecen. Fíjense que no dice que no le hagan mal a los que os aborrecen, dice, hazles bien. La regla de oro no dice, no hagáis a otros como no queréis que os hagan. La regla de oro dice, haced a otros como queréis que os hagan. La religión de Cristo es una religión de hacer. Y dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y ahora escuchen bien, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Hay una condición para ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos? Sí. Hay que amar a nuestros enemigos, hay que bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y persiguen, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y fíjense que Dios da el ejemplo. ¿Qué tal fuera Dios como nosotros? Y dijera, esa gente en Instiboc, ellos son hijos míos, les voy a mandar sol y lluvia. Pero esa gente que vive allá en Nirgua, que no son mis hijos, ni una gota de lluvia, ni un poquito de sol. Así somos nosotros. Pero Dios no solamente pide que nosotros hagamos esto, sino que Dios lo hace. Porque sigue diciendo en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios no solo lo pide, sino lo hace. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Yo pregunto, ¿ustedes creen que un ateo puede amar a su madre? ¿Ustedes creen que un ateo puede querer y amar a sus amigos? Claro que sí. Jesús está diciendo, si tú amas solamente a los que te aman a ti, ¿qué gran cosa es esa? Y luego viene la conclusión. Y este versículo se ha entendido mal, se ha usado mal, porque no se leen los versículos anteriores. Dice en el versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es perfección según esto? Todo lo que vimos en los versículos anteriores. La perfección no solo es dejar de hacer el mal, sino hacer el bien.
Oh, no me entiendan mal, es importante diezmar y es importante guardar el sábado y es importante no comer lo que nos daña la salud. Todo eso es importante, pero ese es solo un lado de la perfección. El no hacer mal es un lado, el hacer bien es el otro. Y el lado que tenemos problemas muchas veces es el lado de hacer el bien. ¿Han escuchado ustedes alguna vez a una persona que dice: yo no creo que Dios me vaya a condenar, yo no le he hecho mal a nadie? ¿Y sabe lo que yo le digo? ¿Y cuánto bien le ha hecho a alguien? Porque no solamente es suficiente no hacerle mal a nadie, sino que según Jesús hay que hacerle bien a la gente. Por amor a Jesús. Porque el amor de Jesús entró a nosotros y si en verdad entró, sale. Si no sale es porque no entró. Por eso en el juicio se examinan nuestras obras. Porque las obras demuestran si Jesús está en el corazón. Si no hay obras, Jesús no está allí. Ahora quiero que vayamos 2 pasajes más y terminamos. Lucas 6. Aquí vamos a encontrar algo muy interesante. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 6. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 27. Es el mismo pasaje que leímos en Mateo. Y estamos diciendo que la perfección significa ¿qué cosa? Tener ¿qué? Amor y misericordia. Ahora vamos a ver si eso es verdad. Versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿Es el mismo pasaje, la misma enseñanza? ¿Cómo no? Sigue diciendo: a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Es la misma enseñanza, sí o no? Pero ahora escuchen la conclusión. En Mateo decía: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice en el versículo 36: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué es perfección? Tener que misericordia. Cuando tenemos misericordia, estamos mostrando la cualidad del carácter de Dios, porque Dios es misericordioso. Ahora el último pasaje solo me voy a referir a él. Se describe en Mateo 25, el gran día del juicio final. Delante del trono blanco de Jesús se encuentran reunidas todas las naciones. Y Jesús empieza a separar a los corderos de los cabritos, es decir, a los buenos de los malos. Lo primero que hace es voltear a los corderitos y les dice: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque no comisteis carne de cangrejo, ni quebrantasteis el sábado, devolvisteis el diezmo. ¿Eso es lo que dice? Ahora no me entiendan mal. Debemos diezmar y no debemos comer carne de cangrejo, no debemos comer lo que la Biblia prohíbe, debemos guardar el sábado. Pero no puede ser algo externo, meramente.
¿Qué dice Jesús? Tuve hambre, me dieron de comer. Sed, me dieron de beber. En la cárcel me visitaron. Forastero, me recogieron. Desnudo y me vistieron. Y claro, esta gente, los corderitos, ellos lo hicieron espontáneamente. Y le dicen a Jesús: ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo fue que te recogimos? ¿Cuándo fue que te visitamos en la cárcel? Pero Señor, si nosotros vivimos en Nirgua en el año 2010 y tú fuiste al cielo en el año 31, ¿cuándo te hicimos eso? Jesús dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Y luego voltea para hablar con los cabritos y le dice: ustedes van a terminar en el infierno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, sed, no me dieron de beber, forastero, no me recogieron, en la cárcel no me visitaron, desnudo y no me vistieron. Y ahora los cabritos se van a quejar también y van a decir: Señor, ¿cuándo es que nosotros no hicimos eso? Tú te fuiste al cielo en el año 31, nosotros vivimos en Nirgua en el año 2010, tú no estabas aquí para que hiciéramos eso contigo. Y Jesús va a decir: en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Escúchenme, hay dos clases de pecado: el pecado de comisión y el pecado de omisión. Las cosas malas que hacemos y las cosas buenas que no hacemos, que debemos hacer. Este es el pecado de la negligencia. Los cabritos son condenados no porque hicieron el mal, sino porque no hicieron el bien. Es decir, que la perfección tiene dos caras. La perfección significa, sí, dejar de hacer el mal, pero también significa hacer el bien. Yo sé que le dije que eran dos textos, déjeme leer uno para terminar. Y luego una cita del Espíritu de Profecía. Santiago 1 y el versículo 27, para que ustedes vean que la perfección tiene dos lados. Santiago 1 y el versículo 27, fíjense, clarito. Dice allí: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Ahora él va a definir qué es la religión pura y sin mácula. Y va a definirla en dos sentidos. Dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esa es la piedad práctica. Y ahora viene el otro lado: y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, abstenerse de pecar. Dos lados, positivo y negativo, en el sentido de dejar de hacer el mal y hacer el bien. Y nosotros los adventistas muchas veces enfatizamos solamente el dejar de hacer el mal y creemos que eso es perfección y tiene que ver con la perfección. Pero si estamos dejando de hacer el mal externamente y no estamos haciendo el bien, somos extremadamente imperfectos. Permítame leerles una cita para terminar. Una cita hermosa. Palabras de vida del gran maestro, páginas 253 y 254. Dice allí, hablando del manto: este manto, tejido en el telar del cielo. ¿Dónde es tejido el manto? En el telar del cielo. No tiene un solo
hilo de invención humana. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto. Ese es el manto que tejió. Y ofrece impartirnoslo a nosotros por su perfecta obediencia. Ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Y luego da el secreto. Cuando nos sometemos a Cristo, ¿cuando nos qué? Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Hay un manto imputado y un manto impartido. El imputado es el que se nos pone a nuestra cuenta, pero cuando vemos y entendemos cuán grande ha sido la deuda que eso nos ha perdonado, el resultado inmediato será que el amor de Jesús que entró a nosotros fluirá de nosotros hacia otras personas. ¿Entendieron lo que significa el manto? El manto lo recibimos, la vida perfecta de Jesús, pero luego fluye a través de nosotros. No hay tal cosa como solamente recibir la imputación de la justicia de Cristo. Así, Cristo vivió y murió, así que yo puedo vivir como sea. Si en verdad yo he entendido lo que significa recibir el perdón de Dios, ese perdón y ese amor va a fluir a nuestros semejantes. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos de los presentes quieren que ahora mismo yo tenga una oración para que Jesús haga eso en nuestra vida? Que podamos reproducir en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo el carácter de Jesús. ¿Quieren eso? Que yo tenga esa oración. Levanten la mano si ese es el deseo de su corazón. Gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, hemos estudiado cosas solemnes en esta mañana. Hemos visto que cuando recibimos el manto de la justicia perfecta de Jesús, cuando se nos imputa su justicia, entendemos cuán grande fue el sacrificio que hizo posible esto. Y Padre, como resultado vamos a querer que el amor de Jesús fluya a nuestros semejantes a través de la justicia impartida por el Espíritu Santo en nuestro ser. Padre, perdónanos por ser tan poco amantes, por ser tan legalistas, por preocuparnos solamente por lo nuestro y no por las necesidades de los demás. Padre, danos el corazón de Jesús. Ayúdanos a pensar como Jesús, quien amaba las almas. No podía concebir que una sola de ellas pereciera. Danos ese amor, Señor. No por cumplir un número bautismal, sino que ayúdanos, Señor, a alcanzar las almas por amor. Gracias, Padre, porque cumples tu promesa que cuando oramos en fe, tú harás lo que pedimos. Entra, Señor, a cada corazón sincero y brilla a través de nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.